Dime.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. A nombre de CABEMPE, quisiéramos darle la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Es para CABEMPE un gran gusto estar hoy junto con la Adenauer Foundation, CAS. Nos acompañan en la tarde de hoy el doctor Andrés Hildebrand y en representación de CAS, y Román Pisolante, presidente de CABEMPE, quienes harán una breve introducción para presentarles este estudio que estamos lanzando en la tarde de hoy. El estudio se ha denominado El impacto económico de la migración venezolana en el Perú, real versus potencial. Así que sin más que agregar, quisiera darle la palabra al doctor Hildebrand para que nos dé una bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes, estimada Leonora, estimada Nancy, estimados Román, David, Oscar, todos los participantes que nos acompañan esta tarde. De verdad, es un placer saludarlos en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y su representante en el Perú, el doctor Robert Helbig, quien se encuentra fuera del país y me ha pedido que por favor les extienda sus más cordiales saludos y felicitaciones por el interesante estudio que el día de hoy vamos a presentar y comentar. Desde el año 2020, la oficina de la CAF Perú tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto Migración, el proyecto SI Flucht, que dicho sea de paso, es un proyecto de nuestra central en Alemania que ha estado presente en distintos lugares del mundo, ha estado presente en África, ha estado presente en la zona de los Balcanes y ahora se encuentra en América Latina bajo responsabilidad de nuestra oficina. Es en realidad un proyecto que está articulado en base a dos ejes fundamentales. En primer lugar, promovemos las capacidades del Estado peruano para acoger al flujo cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que vienen a nuestro país y a tantos otros de la región, huyendo de la opresión política y de condiciones económicas cada vez más dramáticas y precarias. Tal es así que hemos contribuido con el fortalecimiento de capacidades en instituciones tan importantes para este tema como lo es la Superintendencia de Migraciones, entre otras. Finalmente, un segundo eje en el cual se marca la presentación del día de hoy, este estudio de la contribución actual y potencial de la migración venezolana en la economía peruana, busca fortalecer la inserción social y laboral de los migrantes, resaltando su potencial para el desarrollo de nuestro país. Este es ciertamente un proceso desafiante. El Perú no ha tenido en su historia republicana un flujo migratorio tan dramático como el que ahora vivimos. Fue hace ya más de 120 años que recibimos a las últimas grandes olas de migrantes europeos, quienes, por ejemplo, llegaron a la Amazonía de nuestro país en la denominada fiebre del caucho. Durante el siglo XX hemos sido, por el contrario, un país de emigrantes, quienes se labraron un futuro en distintos lugares del mundo, entre ellos la misma y en su momento tan generosa Venezuela, que acogió hace décadas a tantos migrantes del Perú y otras regiones de América Latina, hecho histórico que quizás deberíamos recordar de cuando en cuando. La migración venezolana, entonces, es un fenómeno nuevo que debe ser enfrentado con una actitud correspondiente. Enmarcados en una economía globalizada y competitiva, debemos integrar todo este enorme capital humano de forma estratégica e inteligente, pero también flexibilizando nuestras leyes y promoviendo enfoques basados en la innovación, el uso de nuevas tecnologías y mirando siempre a las inmensas posibilidades que nos brindan los mercados internacionales. Para poder trazar este camino dependemos de estudios tan buenos como este, cuantitativa y cualitativamente tan sólidos, que nos permitan juntos, peruanos y venezolanos, trazar el sendero de un futuro conjunto. Muchísimas gracias por su tiempo y en nombre de la Fundación Konrad Adenauer nos deseo realmente una jornada muy estimulante. Gracias. Muchas gracias, doctor Hildebrand. Realmente para nosotros en CABEMPE ha sido un gran gusto y un honor poder participar con ustedes en la elaboración de este estudio, que como bien indica es un buen sustento para visualizar el impacto, pero también para la promoción de modificaciones o mejoras en las políticas públicas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
Y le pasamos la palabra entonces a Román Pisolante, el presidente de CABEMPE, Cámara Empresarial Venezolana Peruana. Adelante. Gracias, Eleonora. Gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos al evento de presentación de resultados. Y antes de comenzar, quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de los ponentes y los panelistas que tenemos hoy: Nancy Arellanos, Oscar Guzmán, Eleonora Silva, David Licheri y Andrés Hildebrand. También agradecer la presencia de nuestros afiliados de CABEMPE, a los aliados institucionales de CABEMPE, la Konrad Adenauer, ACNUR, Hayas, Cedro, WOCU y Beniactiva, a todas las cámaras binacionales de Venezuela en el mundo y la alianza que estamos conformando, a la Asociación de Cámaras Binacionales del Perú, a la prensa nacional, prensa venezolana y prensa internacional, a nuestros invitados especiales, al público en general y muy especialmente al equipo de trabajo de CABEMPE: Eleonora Silva, Gonzalo Romero, Ana Martínez, David Licheri, María Eugenia Ness, Gustav Braumeyer, Antonino Vinagui, Luis Malavé y Robert Cos. Y ahora quiero tomar unos minutos para conversarles de CABEMPE, y es que CABEMPE es una iniciativa privada independiente que nace de un grupo de empresarios que hacen vida y negocios en el Perú desde hace varios años, y con la idea de impactar en positivo en la narrativa de lo que viene haciendo el sector empresarial venezolano en el país. Como Cámara tenemos el objetivo de fomentar las relaciones comerciales, de negocios, gremiales, binacionales. Pero también ofrecemos a nuestros afiliados una gestión, una experiencia que les permita ver cómo la Cámara impacta en el día a día de sus negocios. Y eso se simplifica en que la Cámara sea un espacio que le permita crear nuevas oportunidades de negocio. Un espacio de networking en el que ellos puedan presentar sus productos, sus servicios, sus empresas a ellos mismos, a potenciales clientes, proveedores, inversionistas. Un espacio de representación, un espacio de capacitación. Adicionalmente, la Cámara tiene un reto muy particular, y es cómo apoya desde su espacio este nuevo ecosistema de emprendedores migrantes venezolanos que se está haciendo en el Perú. Y es por eso que desde que iniciamos nuestras actividades hemos estado trabajando como Cámara la idea, y desde nuestros espacios de representación, que es el económico, cómo influir, cómo impactar en positivo en la narrativa de la migración venezolana en el Perú. Y es por eso que nos acercamos a la Konrad y le dijimos: oye, quisiéramos hacer un estudio que mida el impacto de la migración venezolana en la economía peruana, actual versus potencial. ¿Cómo impacta hoy esa migración venezolana en la economía del Perú hoy, y con unos leves ajustes y cambios, cuál sería el impacto potencial? Y el día llegó, pues estamos muy emocionados. Hoy podemos compartir con ustedes finalmente el resultado de este estudio, del que le vamos a poder compartir solo un poco del estudio, porque es muy extenso, pero estoy seguro que van a quedar deseosos de leerlo completo, y se los vamos a compartir terminando esta reunión. Y ya pues para finalizar, compartir un par de ideas, y es que la migración venezolana llegó para quedarse. La migración venezolana le ha dado al Perú un bono poblacional en que su mayoría son jóvenes y profesionales. Tenemos que mirar la migración como una oportunidad. Tenemos que mirar la migración venezolana no solamente por lo que es hoy y por el impacto que tiene hoy, sino por lo que va a representar en el largo plazo, demandando productos, servicios, pagos de impuestos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en un día tan especial. Gracias a todo el equipo de trabajo que hemos hecho este estudio para presentárselos hoy, y le cedo la palabra ahora a Eleonora y a David para presentar estos resultados. Bueno, muchas gracias, Román, por tu presentación del estudio y de CABEMPE sobre todo. Efectivamente, desde CABEMPE sentimos una gran satisfacción de finalmente tener estos resultados, porque esta era una pregunta que nos hacíamos siempre: cómo cuantificamos, cómo medimos, cómo mostramos de manera objetiva lo que está ocurriendo en el Perú, lo que la migración venezolana está representando para el Perú. Y conocemos que han habido estudios previos a de instituciones tan valiosas como el Banco Mundial, el BBVA, la consultora Apoyo. Todos ellos han trabajado estudios previos a y en esta oportunidad el foco y el tiempo en que se basa este estudio es el año 2020, un año crítico, un año con grandes retos, no solamente para Perú, sino para el mundo entero, por los efectos producidos por la pandemia. Y es por esto que sentimos que este es un estudio con gran potencial, porque muestra
una fotografía en una situación que, aún siendo crítica, podemos decir el impacto fiscal de la migración venezolana en el Perú sigue siendo positivo, aún y a pesar de la pandemia. No les voy a adelantar más datos porque ese va a ser el trabajo de nuestro amigo David Lickeri, quien desde Equilibrium Sende nos va a hacer una presentación en mayor detalle de cuáles son los impactos, así como las recomendaciones desde el punto de vista de políticas públicas que se deberían seguir para mejorar este impacto y hacer la contribución de esta migración venezolana aún mayor. A continuación, David hará la presentación de los resultados y después tendremos un conversatorio con un par de amigos que nos acompañan en la noche de hoy, que son Nancy Arellano, directora de Beneactiva, una ONG radicada en el Perú, que ha trabajado en muchas iniciativas apoyando a la migración venezolana. Nancy ha sido una gran activista en todo el sentido migratorio y nos ha apoyado de manera muy importante y está en permanente contacto con las vivencias. Óscar Guzmán, por su parte, viene en representación del Consejo Mundial de Cooperativas, conocemos como WACU, aquí en Perú. E igualmente, Óscar tiene una amplia experiencia con el tema migratorio, no solo en Perú, sino en estos momentos concretamente está trabajando el tema en Perú y en Ecuador, países que con sus diferencias y en cuanto a las economías, en cuanto a las dimensiones, siguen también muy de cerca y están trabajando el tema migratorio venezolano. Así que luego de la presentación de los resultados por parte de David, tendremos un conversatorio con ellos dos para agregarle un poco ese matiz ya aterrizado a lo que ellos ven desde la calle y lo que ellos ven desde el sentir de las personas, de los emprendedores, de los profesionales que se acercan a ellos. Así que creo que vamos a tener un espacio bien interesante para compartir ideas y le paso la voz entonces a David Lickeri para que nos haga la presentación del estudio de esta noche. Muchas gracias. Perfecto, Eleonora. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, también aprovechar el espacio para agradecer a todos los que se han conectado. Veo que tenemos la sala llena y se sigue sumando gente. Esperemos que no haya gente que se quede por fuera para poder ver la presentación de estos resultados. Un agradecimiento también a la Konrad Adenauer Stiftung y a la Cámara Empresarial Venezolano-Peruana por haber hecho esto posible. Yo creo que la motivación de poder realizar un estudio tan serio y tan extenso respecto al impacto real y el impacto potencial que tiene esta migración para Perú como país receptor es algo fundamental que pueda asesorar muchísimo las políticas públicas. Y último y no menos importante, un gran agradecimiento al equipo de trabajo que me ha apoyado a realizar este estudio. Este estudio no solamente vino de una persona, sino de un grupo bien extenso de investigadores, especialmente Senia Mejía y Cristian Silva, que participaron en la redacción e interpretación de resultados, así como todo el equipo de encuestadores de campo que nos permitieron entender a profundidad a través de un levantamiento de información primaria esta población migrante para poder cuantificar los resultados. Súper. Aprovecho. A ver, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman para que no tengamos problemas técnicos que están viendo la presentación y la pueden ver todos bien. Sí, perfecto. Muy bien. Como comentó Román al principio, el estudio lo van a poder encontrar después de este lanzamiento en la página web y se lo vamos a compartir. Es un estudio que tiene más de 100 páginas bien detalladas, bien argumentadas, y aquí queremos entrar a los resultados principales. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para poder entrar al detalle de todo. Y para empezar, tenemos que ir de lo básico, algo que creo que se nos olvida y uno lo internaliza bastante, pero la caracterización de esta población migrante, quiénes son, cómo se componen, cómo llegaron aquí al Perú. Y lo primero que quiero que veamos es que retrocedamos hace un par de años atrás nomás, ni siquiera nos estamos yendo mucho tiempo atrás, sino unos tres años, en el 2018, en donde la población migrante venezolana era en ese momento 1.200.000 personas y el Perú
para esa fecha solamente había recibido 33.000 migrantes venezolanos, con características probablemente muy distintas a las características que representa la migración venezolana hoy en día en el Perú. Luego, un tiempo después, nos encontramos frente a una situación bien distinta. Perú pasa a ser el segundo país con mayor migración venezolana en todo el mundo. Se calcula que a la fecha hay más de 5 millones de migrantes venezolanos que han tenido que salir por la crisis humanitaria que todos conocemos allá, y más de 1 millón los ha recibido el Perú. El cálculo actual está en 1.050.000 personas. Hay muchos datos interesantes sobre la caracterización de esta población. A mí me gustaría enfocarnos más en aquellos datos que realmente nos van a ayudar a entender dos cosas: los potenciales niveles de productividad que significan esta migración y el impacto económico tanto por el consumo como al fisco que le está realizando esta migración a la economía peruana. El primer punto es el nivel educativo. El nivel educativo de la población peruana y la población, comparado con la población migrante venezolana, tenemos que relativamente sigue siendo una población muy educada. Estamos hablando que más del 40% de la población migrante que reside en Perú tiene un estudio superior finalizado, sin contar todos aquellos que tuvieron que dejar a mitad de camino la carrera universitaria o la carrera técnica que realizaron. Además de esto, es una población joven, que está dispuesta a trabajar, a buscar oportunidades y a ver cómo puede ejercer aquella profesión o aquellas habilidades que han aprendido anteriormente desde el país que nacieron en Venezuela. ¿Cuáles son en su gran parte de este 40% con educación superior? ¿Cuáles son las carreras que han estudiado? Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque realmente es donde tenemos que empezar a hacer el match entre cuáles son los conocimientos que vienen dentro de este capital humano y cuáles son las brechas que está teniendo este país receptor que es Perú, para poder crecer en conjunto. Aquí la idea no es que se vuelva una carga la migración venezolana, sino más bien qué oportunidad significa de crecimiento para el país receptor. Viendo este gráfico, vemos que la carrera más estudiada por la muestra que tomamos que representa la migración venezolana a Perú son docentes y educadores, los cuales en su gran mayoría se encuentran en este momento subempleados por diferentes razones. Entre las principales, barreras como la colegiatura que necesitan, o barreras incluso ya más socioculturales, en los cuales el sistema educativo peruano no ha terminado de asimilar estos profesionales. Luego tenemos muchos administradores, bastantes personas en el área de la salud, como enfermeros, médicos o tecnólogos médicos, los cuales se han insertado a causa de la pandemia. Es increíble pensar que se logra insertar una población y este capital humano tiene que ver una pandemia mundial en el cual sean tan indispensables, pero estoy seguro que, así como ha pasado con el caso de éxito de los médicos, podría pasar con las otras carreras. Luego, si vemos a detalle, miremos las ingenierías. Si las desglosamos, vemos que la ingeniería informática es un 5.9%, pero luego tenemos ingeniería industrial con un 3.9%, ingeniería civil con un 2.5%, estos profesionales, e ingeniería eléctrica y mecánica. Sabemos que el déficit de ingenieros en el Perú es bastante alto y la ingeniería es una carrera indispensable para los aumentos de productividad. Estamos hablando que más del 10% de esta población estudiada son ingenieros que podrían insertarse en el mercado laboral. Actualmente, ¿cómo está compuesta la población económicamente activa de esta migración venezolana? Un 90% está o trabajando o en búsqueda de trabajo. Lamentablemente, por la pandemia, sabemos que los niveles de desempleo han sido bastante altos, pero lo positivo es que viendo aún con estos niveles de desempleo tan altos durante pandemia, el balance y el aporte económico sigue siendo positivo. Una gran mayoría es empleado, se encuentra en un trabajo dependiente, y la otra parte son trabajadores independientes. Dentro de este grupo de trabajadores dependientes, más de la mitad se encuentra trabajando de una manera informal, es decir, no tiene ningún contrato, sino que trabaja solamente de compromiso de boca a boca. Un 25% se encuentra actualmente en planilla y un 16% en recibo por honorarios. Y de los que trabajan de manera informal, un 83%
no emite ningún tipo de recibo. Es decir, es un capital humano que se encuentra en la trampa de la informalidad. Y lo más interesante, si vemos la próxima diapositiva, que son viendo los ingresos, en qué rango se encuentran los ingresos de esta población migrante venezolana. Vemos que el grueso se encuentra entre los 600 soles por debajo del sueldo mínimo y puede llegar hasta los 1.200 soles. Aquí se encuentra la gran mayoría. Ahora, ¿cómo va cambiando y qué demuestra quiénes son los que ganan un poco más o los que ganan un poco menos? Vemos una correlación directa entre los ingresos que genera esta población y los niveles de formalidad que consigue. El grupo que se ve más desfavorecido de todos es el dependiente informal. Sabemos que hay muchas barreras de contratación para migrantes venezolanos, como el 20% limitante para las empresas de tener un personal extranjero en planilla, o como el 30% que tenían que pagar en impuestos los primeros años que residen en Perú, o todas las barreras para sacar la colegiatura y convalidación de títulos. Sabemos que el mercado laboral, teniendo estas barreras y no habiendo incentivos claros para los empleadores formalizar a población migrante, siempre van a estar subpagados y subempleados. Es una de las cosas, ajustes pequeños que se podían hacer para insertar esta población de manera más eficiente. Luego vienen los independientes, que se encuentran en la informalidad. Luego vemos ya una mejora de hasta un 30% de los ingresos promedios para aquellos que emiten recibos por honorarios, que ya buscan entrar en la formalidad. Y luego vemos ya con un ingreso promedio de casi 1.700 soles, es decir, un 70% más que el promedio que se encuentra en la informalidad para aquellos que se encuentran en planilla. También lo que estamos apuntando, el venezolano no vino solo a tener que funcionar como empleado o dependiente. Encontramos una comunidad de emprendedores súper importante. El darle las herramientas a este grupo de emprendedores para que se vuelvan futuros empleadores también es algo fundamental para la contribución del impacto económico a la economía peruana. Vemos que el promedio se encuentra ahora en 2.500 soles. Otro punto relevante es la inclusión al sistema financiero, y les voy a dar un dato particular, que hay muchos que valen la pena ver, que yo creo que habla por sí solo, y es la comparación de cuál era la inclusión financiera de esta población migrante al momento de estar en Venezuela comparado con ahora en el Perú. Más del 40% tenía una tarjeta de crédito y acceso al sistema crediticio dentro de Venezuela. Conocen cómo funciona, saben lo que significa pagar cuotas, saben lo que significa el manejo de una tarjeta de este tipo, y en el Perú solo un 3.3% cuenta con la misma, lo cual para una persona que no tiene historial crediticio ni acceso a créditos es una barrera fundamental para ser más productivo, para adquirir activos como una vivienda o para montar un negocio propio. ¿Cómo gasta el dinero la población venezolana? ¿En qué lo gasta? Lo principal es en insumos básicos, alimentación y vivienda. Sabemos que la mayoría de la población vive alquilada, no tienen vivienda propia, lo cual también dinamiza muchísimo el mercado inmobiliario residencial, principalmente en la ciudad de Lima, donde reside más del 90% de esta población migrante. Alrededor de un tercio de los ingresos que tienen van al pago del alquiler, y el resto va a alimentación. Una de las cosas que también es muy importante que tiene la población migrante venezolana, sigue siendo un enviador activo de remesas para la familia que todavía se encuentra dentro de Venezuela. Alrededor de un 8% está destinado a remesas, pero no es lo que uno consideraría que son flujos de capitales realmente relevantes o que desbalanceen la ecuación, y esto lo vamos a ver ahora más a detalle. Como comentaba, es aproximadamente el 70% de la migración venezolana que envía remesas, pero los montos son bajos. Vemos que una gran mayoría se encuentra por debajo de 50 soles mensuales y un 35% se encuentra entre 50 y 100 soles, siendo más de 100 soles mensuales, no llegando ni al 20% del total. Muy bien, ahora entrando ya a los resultados, que creo que son los más ansiados. ¿Cuál es el impacto económico actual de la migración venezolana al Perú? El ingreso fiscal de la migración en el año 2020 fue de 309 millones de soles. Esto en ingreso total. Muy bien me dirán, ok, si este es el ingreso, ¿qué significó el costo? Lo importante ver aquí es que el costo fiscal no llegó a desbalancear el impacto fiscal neto que está teniendo
el cual de manera positiva viene principalmente por todos los pagos de IGB por el consumo de la población migrante venezolana, que representa alrededor de 237 millones de soles, más el impuesto selectivo al consumo de 36 millones de soles, y luego el impuesto por generar ingresos de aquellos que trabajan en la formalidad de 35 millones de soles. Vale acotar que la mayoría del costo que involucra esta migración venezolana está siendo también apoyado por la cooperación internacional, que ha sido clave y ha jugado un rol fundamental en este caso. Es decir, que el apoyo de la cooperación al gobierno peruano ha sido clave, dejando esto un impacto positivo neto, a pesar de haber sido un año de pandemia, de 139 millones de soles. Ahora, ¿este número qué significa? ¿Qué se puede hacer con 139 millones de soles? Podríamos haber adquirido 300 kits de unidades de cuidados intensivos para todo el caso de la pandemia. Incluso, un dato más interesante, este impacto fiscal neto puede financiar a la Superintendencia Nacional de Migraciones durante un año. Es decir, que la misma migración puede financiar a la entidad que los supervisa. Sabemos que es un impacto positivo, pero sabemos que puede ser aún mucho mayor. ¿Cómo? Atacando las barreras. Hay barreras en la sociedad y en la economía actuales que por la condición de ser migrante no logran conseguir el mismo nivel de inserción a la economía que la población local. Y estas barreras son las que debemos atacar para generar ganancias rápidas, que hagan que este impacto positivo sea aún mayor. Los dividimos en tres áreas principalmente. La primera es la restricción de contratación de extranjeros. El porcentaje limitativo del 20%, las altas tasas tributarias de más del 30% al momento de llegar y la falta de reconocimiento de muchas calidades migratorias. Pueden haber calidades migratorias que son muy bien entendidas por el gobierno, expedidas por migraciones, pero si el sector privado no las entiende y no sabe cómo aplicarlas por campañas de desinformación y porque no la tiene clara, entonces no se va a poder insertar la población de la manera correcta. El segundo punto es el reconocimiento de grados, títulos y el ejercicio de la población. Tenemos muchísimas personas que son muy capacitadas y en este momento se encuentran subempleados. Este es otro punto que hay que atacar. Y el tercer punto son todas las restricciones que vienen por la calidad migratoria que tiene cada persona. Entre estos, la constitución de una empresa. Es decir, si no tienen un carnet de extranjería, no pueden ser gerente general de la empresa, por ejemplo. Los temas de inclusión financiera. No todos los bancos están aceptando las calidades migratorias que se dan a los venezolanos. Y un último tema, y no menos importante, es la discriminación. Tienen que haber campañas de información y entender que la migración venezolana vino para hacer un aporte positivo y representa una oportunidad en vez de lo contrario. En el caso que corrijamos estas barreras, ¿cuál podría ser este impacto potencial? Es decir, si logramos una inserción económica ni siquiera al mismo nivel de la población migrante, de la población migrante a la población peruana, pero una inserción mucho más eficiente, tomando en cuenta que mitigamos todas estas trabas que se están poniendo en el camino, estaríamos hablando que el ingreso fiscal de esta migración sería de 658 millones de soles al año. ¿Qué significa esto? En vez de 305 kits para unidades de cuidados intensivos, llegaríamos a 654. No solamente podríamos llegar al presupuesto de la Superintendencia Nacional de Migraciones, sino que podríamos cubrir el presupuesto de lo que vendría siendo el INEI. Estamos hablando de un impacto que realmente puede ser muy relevante para el presupuesto del gobierno peruano. Estamos hablando de un incremento potencial de más del 100%. El cálculo que hacemos, más del 113% del ingreso fiscal podría aumentar en caso que ataquemos estas barreras de una manera eficiente. ¿Y cómo funcionaría esto? Hemos desarrollado básicamente 5 esferas. La esfera número 1 es, hay que destrabar la regularización migratoria y hacerla más eficiente. La esfera número 2, hay que fomentar el mercado laboral y hay que generar un ecosistema de emprendimiento, al igual que ya existe dentro del Perú, a través de programas como Innovate Perú. El tercero, hay que facilitar el ejercicio de la profesión a estos médicos, ingenieros, tecnólogos médicos y docentes venezolanos que se encuentran en el país. El punto 4 son todos los servicios sociales, tienen que ser transversales, tanto para la población peruana como para la población venezolana. Y la esfera 5, hay que hacer campañas fuertes contra la discriminación.
Entrando más a detalle hacia el punto 1, y voy aquí en resumen porque creo que ya podemos entrar al conversatorio y estoy seguro que todos los panelistas tienen aportes súper interesantes que hacer. Flexibilizar los procesos de regularización y brindar facilidades de pago. En el caso que lo haga sencillo, pero recordemos que es una población que hay que brindarla de alguna manera, sea a través de créditos o sea a través de subvenciones, que logre formalizar. No es prioridad de ellos en este momento buscar una regularización, sino que tienen otras prioridades. El segundo punto, el mercado laboral y la generación de emprendimiento. Como bien hay muchas iniciativas y excelente que aquí nos están acompañando varias de las organizaciones que trabajan fuertemente el ecosistema emprendedor, sabemos que el mismo venezolano puede ser un futuro generador de empleos. No tiene que ser solamente un empleado, sino que puede contribuir de esta manera al desarrollo económico del país y hay que buscar una manera de fomentarlo. Dentro de la esfera 3, hay que hablar con los colegios profesionales. Necesitamos flexibilizar todos los trámites de colegiatura para ingenieros, para médicos, para que logren insertarse de manera eficiente en el sector privado y estas capacidades no se mermen en el tiempo. Estamos hablando de un capital humano que si no lo insertamos rápidamente en el mercado laboral, cada año que pase se van desactualizando estas habilidades y hay que buscar la manera de aprovecharlo. El punto 4 de servicios sociales, solamente un 7% de los migrantes cuenta ahora con SIS, con el Seguro Integral de Salud. Este tipo de servicios tiene que ser transversal. Hay que tratar de ofrecérselo de la misma manera a la población venezolana como se lo ofrece a la población peruana. Y por el otro lado, en este año de pandemia, la cantidad de niños venezolanos que se han quedado sin educación es realmente espeluznante. Hay que buscar programas de inserción escolar porque sabiendo, como comentó Roma anteriormente, esta migración está para quedarse. Y si la población mayor de edad está para quedarse, los niños, niñas y adolescentes están creciendo bajo un contexto en el que son peruanos, probablemente se van a identificar en el futuro, de familia venezolana. Y el último punto es la discriminación. Y la discriminación en esferas de base. Nosotros sabemos que hay muchísimo trabajo desde a nivel nacional y por muchísimas organizaciones, muchas de las que veo que están aquí presentes participando en este evento, pero tiene que haber campañas contra la xenofobia y campañas en las que haya mayor interacción entre la población venezolana y la población peruana a nivel local, municipal, y que aquellas personas y aquellos líderes de las comunidades entiendan cómo incluir dentro de su narrativa y cómo hacer y explicar que en realidad entre la población venezolana como población latina y la población peruana hay muchas más similitudes que diferencias y trabajando en conjunto se puede llegar a algo mucho más lejos. Con esto cierro la presentación y bueno, abierto a recibir preguntas y le doy la palabra de vuelta a Leonora para guiar un poco la conversación. Gracias. Muchas gracias, David. La verdad es que excelente resumen del estudio y nuevamente felicitaciones. Sentimos que es una excelente fotografía o radiografía, porque por dentro de la situación de la migración venezolana, y aunque suene repetitivo, es importante señalar el alto potencial que esto representa para el crecimiento de la economía peruana y para los temas de productividad, que son unos temas recurrentes en la agenda del Perú. ¿Cómo mejoramos la productividad? Pues aprovechando esta población, esta masa de migrantes formados que ha llegado al país. Es una de las maneras de hacer un acelerón en los temas de productividad. Igualmente es una población joven que consume, que necesita comprar vivienda, que necesita comprar servicios básicos para la familia, y eso es un bono poblacional maravilloso para las economías, para darle un empujón. Entonces, sí, las recomendaciones desde el punto de vista de políticas públicas son interesantes y aquí tenemos, como bien acabas de mencionar, a un par de representantes con mucha experiencia de campo, a quienes invitamos entonces a
escuchar sus impresiones, y al público que nos acompaña, que como bien dijo Román, tenemos sala llena. Les invitamos a participar a través del chat. Nos pueden hacer las preguntas y se las iremos pasando a los panelistas en la medida en que las vamos recibiendo. Así que, si me permiten, empezamos con Nancy Arellano, representante, directora de Beneactiva. Adelante, Nancy. Hola, bueno, muchas gracias primero que nada a Cavempe y a la Konrad Adenauer por apoyar este estudio y a Equilibrium por desarrollarlo de manera tan profesional. Y creo bueno, viene a confirmar, ¿no?, lo que hemos venido conversando. Creo que todos los que estamos aquí en este momento además compartimos en distintos espacios de trabajo por la migración. No es que solamente, creo que David, Román, el mismo Oscar y Andrés Hildebrand han estado involucrados, la propia Konrad, en el quehacer, ¿no? O sea, en el quehacer, en el producir resultados para atender este tema. Porque hay gente que, por ejemplo, habla de que hay demasiados estudios, ¿no? Y que no se hacen cosas. Y eso no es cierto. O sea, sí se han venido haciendo cosas importantes para atender estos temas. Lo que pasa es que la vigencia del diagnóstico que lleva a determinadas acciones nos lleva a pensar que hay que continuar profundizando las políticas y fortaleciendo algunas articulaciones que todavía faltan a nivel de políticas locales y regionales, por ejemplo, para el aprovechamiento de la migración. Y por otro lado, la persistencia de la concentración de la migración en el área de Lima sigue dejando de manifiesto que hay una distribución que no permite el aprovechamiento óptimo del talento de la migración en el territorio peruano. Entonces, sí, se continúan haciendo estudios porque tenemos que continuar viendo la vigencia del diagnóstico y entendiendo el impacto que están teniendo los programas y dónde se necesita continuar fortaleciendo. Y en ese sentido me permito además señalar que, si bien es cierto, bueno, dentro de la labor voluntaria que hago dentro de Beneactiva, que es una iniciativa social de un grupo de mujeres venezolanas que hemos llevado adelante, para quienes no conocen la organización, también es cierto que yo tengo la responsabilidad de ocupar la dirección de un programa con Cedro que se llama Chance para Sumar y que justamente tiene la visión que está señalando David, ¿no?, en sus recomendaciones. O sea, lo que se busca con Chance para Sumar es que haya un chance para dar, para aportar al país, entendiendo que los migrantes no tenemos debajo de nuestra historia o de nuestro recorrido una serie de experiencias y además un bagaje conformado por las experiencias laborales, pero también por la formación que el Banco Mundial ha valorado en 3.000 millones de dólares, la que se encuentra en el Perú, solamente la que se encuentra en el Perú. O sea, ¿cuánto le costaría al Perú tener esa cantidad de profesionales, de técnicos dentro del territorio? 3.000 millones de dólares. Ahora bien, esa inversión que no se hizo, porque vino con la migración, con este fenómeno de la migración, puede ser aprovechable, ciertamente, como señala el estudio, en distintas zonas donde hay brechas. Y parte de lo que, por ejemplo, estamos trabajando desde Chance, y por lo cual nos hace muy feliz y es muy oportuno este tipo de estudios que permiten confirmar las hipótesis que nos llevan a desarrollar los programas, es el impacto que puede tener en la Mancomunidad Regional de los Andes. Entendiendo que hay territorios donde el índice de progreso social en el Perú son bastante desiguales. Entonces, allá hay necesidades básicas en términos de médicos, de educadores, etcétera. Solamente en educadores hay un déficit de 41.000 docentes de educación física, ojo, por la modificación que hubo en la currícula escolar en el año 2018. Venezolanos docentes en educación física hay alrededor de 9.000, por ejemplo. No se cubre la brecha completa, pero sí se mitiga. Y también puede haber entonces docentes de educación física que puedan dar o enseñar a nuevas generaciones y generar oportunidades en provincia para que peruanos jóvenes que pasan muchas veces a ser
La gran preocupación cuando son los llamados ni, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, y pasan incluso a conformar parte, bueno, del dolor de cabeza que para el gestor de políticas públicas, de cómo generar políticas para la juventud y lograr que la juventud se inserte en el mercado laboral efectivamente. El año antepasado señalaba la ministra del Trabajo que en Lima Metropolitana 300.000 jóvenes no habían podido insertarse laboralmente. Ahora, el tema no es por qué no se insertaban, porque no había chamba, o porque las carreras que estudiaron y el mercado donde estaban buscando insertarse no había un match, una correspondencia entre una cosa y otra. Entonces, la correspondencia de la migración no es perfecta, pero sí ayuda a mitigar las brechas. Y al mitigar las brechas y satisfacer necesidades genera una dinamización de la economía. Y nosotros partimos desde Cedro, en el programa de Chance para Sumar, de la hipótesis de que dinamizar la economía local va a tener un efecto muy interesante en todas las dinámicas de integración. Porque es muy distinto cuando el migrante es únicamente un agente pasivo, receptor de cooperación, a cuando es un agente activo que ayuda a movilizar la economía local y que es el cliente de la esquina y que es el que arrienda la habitación y que es el que también puede incluso dar empleo. Y a medida de que se logra esto que señalaba David, por ejemplo, de la correspondencia de los ingresos, ¿no? De la formalización, digamos, la proporcionalidad entre formalización e ingresos. Se ve que además la contribución, por un lado, al Estado, en términos de impuestos, y por otro lado, el hecho de que hay un efecto multiplicador, entendiendo que cuando aumenta el ingreso, también hay un aumento en el gasto. Y ese aumento en el consumo lleva a que entonces el señor de la esquina pues tenga más clientes, porque estos venezolanos que tienen ahora mejores ingresos, de repente ahora sí van al restaurante, ahora sí compran algo más de ropa y se genera un efecto muy interesante. Entonces, yo creo que es importante que informes como este muestren, ¿no? Esa otra cara, ese otro efecto que hay en la migración, como incluso los programas de la cooperación que apoyan iniciativas de emprendimiento, que apoyan iniciativas de formación de emprendedores o de financiamiento, o WOCU con la inserción financiera, el acceso a capital, de productos diseñados para lo que podemos los migrantes cumplir como requisitos, finalmente van a revertirse en mejores grados de desarrollo y un desarrollo, esperamos, sostenible para el país destino que es el Perú. Así que creo que muchísimas gracias por esta contribución que de su lado están dando y nosotros a la orden. Muchísimas gracias, Nancy, por tus comentarios, son muy valiosos y sí, efectivamente, en la medida en que tengas una mayor población trabajando adecuadamente en el espacio para el que fueron formados y formalizados, pues el efecto multiplicador, ya David nos lo demostró, más del 100% es el incremento en los aportes fiscales para el Perú. Así es. A ver, Oscar, muchísimas gracias, Nancy. Y ahora le pasamos la voz entonces a Oscar Guzmán, que viene en representación, como representante del Consejo Mundial de Cooperativas, WACU. A ver, ¿qué apreciaciones nos podrías decir tú de tu trabajo con los migrantes emprendedores en el Perú? Y también cómo... La verdad es que este trabajo es sobre Perú, pero tú tienes una observación también adicional por tu experiencia con Ecuador. Adelante, Oscar, somos todos oídos. Gracias, Eleonora, y muchas gracias por la invitación a todos, a la Cámara y a la Konrad Adenauer. Yo quiero darles la visión práctica, ¿verdad?, del hacer de las cosas. Yo creo que el estudio, como bien lo dice Nancy, confirma muchas de las hipótesis y creo que es muy importante partir desde la información. Creo que el trabajar las políticas públicas es importante, pero creo también que hay que trabajar paralelamente, no esperar cambios en políticas públicas porque eso sería perder las oportunidades. Para mí la principal oportunidad es que el PIB del Perú está creciendo, ahora se está recuperando y está generando oportunidades económicas para todos, tanto para la población local peruana como para la población venezolana. Y esas oportunidades hay que aprovecharlas ya. Bueno, me voy a referir a tres aristas en las que estamos trabajando en el proyecto de inclusión económica con el financiamiento de USAID
Y la primera es el ecosistema emprendedor. Ya hay toda una infraestructura emprendedora en Perú para los peruanos, sin embargo que estamos los venezolanos con la cancha desnivelada, porque no tenemos las mismas facilidades o el mismo acceso a los servicios que nos permitan fortalecer el ecosistema para la población venezolana. Y esto quiere decir capacitación primero, quiere decir mentoreo y acompañamiento a los emprendedores con una capacitación más uno a uno intensiva, a apoyar en la generación de planes de negocios, no solamente para los nuevos negocios, sino para los negocios existentes, porque con la afectación del COVID los negocios han bajado sus ventas, se han visto afectados enormemente y requieren de una reconversión de la estrategia de negocios. Entonces, estos planes de negocios son importantes. El tema de capital de riesgo es importante también, porque mientras las entidades financieras, y ahora voy a hablar un poco de la inclusión financiera, se preparan para abrir las puertas a la población venezolana, pues se requiere de capital de riesgo y capital semilla para estos emprendimientos. Y finalmente, una conexión muy importante con el sistema financiero. Para nosotros, el tema de la educación financiera ha sido clave y hemos adelantado muchos esfuerzos con Unión Venezolana en Perú, que es uno de los principales socios que tenemos acá en el país, en este ecosistema financiero y emprendedor que le permita a la persona, que como bien lo dice David en el estudio, ya el venezolano tenía servicios financieros en Venezuela, ya tenía un acceso tremendo a servicios financieros de ahorro, de créditos, de seguros, de tarjetas de débito, de tarjetas de crédito, es decir, medios de pago también. No es que necesite una educación financiera porque ya tiene, digamos, esa vivencia, pero sí necesitamos contextualizar, porque los sistemas financieros de Venezuela y de Perú son diferentes. La situación de las entidades financieras es diferente, la cultura, los productos, los servicios son diferentes. Entonces, la educación financiera tiene que ir a contextualizar más de eso y acercar a las personas a las entidades financieras. Pero por otro lado, también tenemos que trabajar con las entidades financieras. Cuando nosotros llegamos a Perú y a Ecuador y en Colombia, donde estuve trabajando también hace algunos años, las entidades financieras ven riesgo, ¿verdad? Llega la población venezolana y mañana se va a regresar, entonces eso es un riesgo. Si le doy un crédito, ¿cómo le voy a dar un crédito si no tiene historial crediticio? Y si no tiene vivienda, entonces el riesgo es muy alto. Entonces todo lo ven por el lado de los riesgos. En el estudio de inclusión financiera que hicimos, vimos que la población venezolana, el 70% lo que quiere o lo que necesita es una cuenta de ahorro o una tarjeta de débito. Entonces la entidad financiera, ¿dónde está el riesgo ahí? ¿Dónde está el riesgo en el ahorro? Y en el crédito también nos dimos cuenta que las mismas entidades financieras aquí tenemos metodologías de microcrédito, por ejemplo, en donde se da un crédito a una persona peruana que no tiene historial crediticio. ¿Cuál es la diferencia respecto del otro? Es trabajar solamente los modelos de riesgo con las entidades financieras y hacerles ver que el riesgo existe en todo, independientemente de la nacionalidad, de la actividad económica en la que estés, riesgo existe. Lo importante es que las entidades aprendamos a manejar ese riesgo, políticas, procedimientos, etc. Y por el otro lado, el tema documental, que también lo mencionó David en el estudio. Es decir, aquí, si no tenías cédula de extranjería, no podías abrir una cuenta, peor acceder a un crédito. Pero ahora ya algunas entidades financieras con las que trabajamos en el Perú, que son varias, ya aceptan o abren cuentas con cédula de extranjería, con pasaporte, con carnet de refugiado, hasta con solicitud de refugio. Es decir, ya se han dado cuenta de que la norma o los aspectos legales permiten hacerlo, ¿por qué las entidades no lo hacen? ¿Verdad? Entonces es un trabajo fuerte de oferta y demanda para acercar a las entidades financieras también con la población venezolana, y ya tenemos algunas personas, no solamente con, vamos a decir, cientos y miles de venezolanos ya en Ecuador y Perú, con cuentas de ahorro y con créditos ya. Y el tercer componente es el componente que mencionaron también en el estudio, y es el tema de la certificación o revalidación profesional. Hay muchas profesiones, muchas oportunidades. Mencionaron el tema de los profesionales de la salud, claro que sí, de los docentes también, claro que sí, los administradores, contadores, veterinarios, psicólogos. Hay diferentes profesiones con las que hemos venido trabajando conjuntamente con Unión Venezolana. Y nos hemos dado cuenta de que aquí lo importante es hacer el acompañamiento a las personas. Pero también se requiere un tema de financiamiento, porque los costos de revalidación de títulos, dependiendo de la profesión, pueden ser muy altos para un profesional venezolano. Entonces, hemos empezado con capital, digamos, semilla, subvención, para las personas sobre todo que no tienen recursos, pero ahora ya estamos con productos diseñados en las entidades financieras
para que se financien los costos de la revalidación de títulos. Sí, porque la SUNEDU te cuesta más o menos $100 y dependiendo de la profesión vas a la universidad o al colegio, ¿verdad? Pero, digamos, $1000 le cuesta a un médico pasar por todo ese proceso y una cooperativa de crédito, una caja o una financiera te presta $1000 a un año, 2 años de una manera muy fácil. No son montos muy altos para ellos y el riesgo realmente se puede manejar adecuadamente. Entonces, creo que para un poco concluir, es importante trabajar el tema de políticas, pero es importante también avanzar en esto para poder ir mostrando que es posible hacerlo, que lo que se necesita es alcanzar fondos probablemente para lograr un mayor impacto y un mayor número de beneficiarios, pero lo importante, digamos, es que se trabaje paralelamente en estos componentes. Gracias, Eleonora. Excelente, Oscar. Sí, muy buenas tus observaciones, porque efectivamente, si bien las políticas públicas y el tema de colegiaturas son temas de fondo que permitirían y agilizarían mucho más el proceso de incorporación, estamos conscientes de que son proyectos que toman su tiempo. Estamos conscientes que han habido avances, pero sí toman su tiempo, y mientras tanto hay que poder captar esa creatividad, esa formación y esas ansias de generar ingreso, esa necesidad de generar ingreso que tiene esta población migrante. Entonces, efectivamente, los puntos que tú bien señalas son maneras de ir corriendo sobre la ola, mientras el trabajo de fondo con los hacedores de políticas públicas sigue avanzando. Así que, Andrés, no sé si querías hacer algún comentario, pero te veo asintiendo. Sí, sí, muchísimas gracias, Eleonora. No, Gracias. felicitar, digamos, las intervenciones que hemos tenido ahora. Desde la CAS hemos valorado no solamente el hecho de que este sea un análisis económico muy sólido, que haya, digamos, una identificación tan segmentada, digamos, de toda la población venezolana y sus diversos niveles de formación. Ahí un poco retomo lo que Nancy ha tomado, pero finalmente es algo que subyace al estudio, ¿no? El estudio parte de la premisa de que esta migración es una inversión y un capital para el Perú, ¿no? Obviamente el estudio lo desarrolla David y todo el equipo, Román, Gustav, ¿no? Desarrollan fundamentalmente la premisa que esta migración es un enorme potencial para el Perú. Lo que además también rescatamos, dado que la CAF pues tiene un énfasis muy fuerte en reforma del Estado, son también estas pequeñas inflexibilidades del Estado peruano, sobre todo en el tema educativo, ¿no? Justamente la acreditación de títulos universitarios, ¿no? Las enormes barreras administrativas que hay para que, digamos, los migrantes venezolanos puedan ejercer las profesiones que tanto tiempo estuvieron en su país, ¿no? O sea, yo espero que esta circunstancia difícil de la migración venezolana nos haga pensar en una especie de acuerdo de Boloña latinoamericano, ¿no? Los países europeos comenzaron la reforma de Boloña, criticada muchas veces, sí, comenzaron la reforma de Boloña bajo la premisa de que había que homologar los reconocimientos de títulos para producir movilidad laboral dentro del espacio Schengen, ¿no? En América Latina hemos avanzado relativamente poco en ese punto. Entonces, ese énfasis en las necesidades estructurales de reforma del Estado peruano son digamos, claves del estudio. Entonces, de alguna manera, yo trato de resumir esto como no es solo ayudar a los venezolanos, es a través de la ayuda a los venezolanos ayudar a todos los peruanos para reformar aspectos de la gestión pública y de nuestra vida económica que nos van a beneficiar a todos, ¿no? Ese, creo, es el final feliz de todo proceso de integración de migrantes, ¿no? Cuando al final, digamos, la integración te ha ayudado a ti también como nacional, ¿no? A tener en tus ámbitos, en tus expectativas también mejoras. Entonces, yo quisiera resaltar eso. En ese sentido, es un estudio muy completo, va por variables sociológicas y no es solamente, digamos, numérico, económico, cuantitativo, si bien en este campo también es extremadamente sólido. Estamos realmente en la CAF muy satisfechos por lo que se ha hecho en esta que es nuestra primera colaboración, dicho sea de paso, Román, cuando
recibí un WhatsApp suyo hace ya cuántos meses y hemos llegado Hace finalmente casi 4 al meses. día de la presentación. Hace casi 4 meses. Hace 4 meses recibí su primer WhatsApp. Sí, Sí, realmente es efectivo. Tiene una visión muy estratégica lo que la CAS está intentando fomentar en el marco de este proyecto, ¿no? Que como mencioné, tiene el énfasis de la reforma del Estado peruano y a la vez de la promoción de las competencias de los venezolanos para que ellos mismos también lleven adelante este proceso. No sé si, Eleonora, me he pasado mucho, No, quizás, pero no quería excelente. dejar de recalcar este inmenso valor agregado que tiene esta iniciativa. No, muchísimas gracias. Más bien, Andrés, agrega mucho tu visión y experiencia y los comentarios efectivamente muy válidos y responden mucho de las preguntas que nos están haciendo por el chat, porque preguntan qué debería hacer, qué es lo que se debería hacer para que este impacto positivo se acentuara aún más, efectivamente. Y preguntan concretamente cómo se hace para llevar más allá de Lima, ¿no? Entonces, bueno, eso son parte de las políticas públicas que si bien nosotros en este estudio que estamos presentando hoy, David Liqueri hablaba de cuáles eran las propuestas concretas. Se ha visto también en países donde se dan incentivos, así como en este caso en Perú, el incentivo fue la pandemia y eso aceleró el proceso de aceptación de los médicos venezolanos para atender la pandemia. Hemos visto Venezuela concretamente en los años 50 tuvo una política explícita migratoria donde recibían médicos europeos con la condición de que iban a las medicaturas rurales, que era donde no habían médicos y los pocos médicos que se graduaban en las universidades venezolanas no llegaban hasta allá. Y así tuvimos médicos españoles, médicos italianos, médicos alemanes que llegaron a Venezuela a unos lugares recónditos y ahí efectivamente ganaron todos, ganaron ellos porque tenían un país donde podían trabajar, donde podían mejorar su calidad de vida y mejoraban los pobladores porque tenían asistencia médica calificada. Entonces, sí, todo eso forma parte del entramado de políticas públicas que ayudan a hacer que esta inserción de la población migratoria sea una sumatoria de más y más para ambas partes, ¿no? Así es. David, no sé si querías comentar algo más en base a las cuestiones que a las preguntas que te están haciendo. Bueno, primero, No te preocupes. quisiera rescatar, creo, algo súper relevante que comentaba Oscar, que muy bien el estudio está bastante dirigido hacia el tema de políticas públicas, pero eso no significa que hay que parar de hacer cosas. Y creo que hay 3 puntos súper relevantes que rescato. Uno es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y todo lo que le involucra, inclusión financiera, concursos de capital semilla, e incluso empezar a pensar un poco más transversal, que lo que se le ofrece al peruano también se le puede ofrecer al migrante venezolano. El segundo punto es todo el tema informativo. Creo que, como me comenta, hay un tema de riesgo que viene vinculado por desinformación hacia lo financiero y hay que ver cómo cubrir esa brecha informativa de alguna manera. Una de las mayores barreras que tiene el migrante es que pierde de alguna manera parte de su identidad al momento de salir de su país y hay que ver cómo apoyar a ayudar a recuperarla, empezando desde el documento migratorio. Y el tercer punto es lo que se comenta en las brechas y aprovecho que lo comenta Leonora, que el caso de mi abuelo, que fue migrante italiano, llegó a Venezuela y terminó trabajando en Pregonero, es un pueblito cerca de San Cristóbal, ejerciendo ahí como médico. Y bueno, por ser un hermoso país decidió quedarse y conoció una venezolana y de ahí no lo sacaron. Y yo creo que es el tipo de cosas que se puede implementar aquí también, ¿no? Quizás pensar en programas de reubicación de profesionales fuera de Lima, sabiendo que en encuestas que hemos levantado desde Equilibrium múltiples veces, la intención de mudarse, si le dan la oportunidad de ejercer su profesión, es súper alta. Estarían muy dispuestos a salir de Lima. Entonces está bastante validada con las preguntas que ya hemos realizado anteriormente. Así que bueno, súper valioso el aporte y gracias por acompañarnos, Nancy y Oscar y Andrés también en esta ocasión.
Muchas Yo solo gracias. para complementar, Cavempe también está involucrándose con el ecosistema de los emprendedores y está buscando ser un puente entre ese emprendedor venezolano que está saliendo de los programas de capacitación de las ONGs y la inversión privada, ¿no? ¿Cómo Cavempe le puede tomar la mano a estos emprendedores venezolanos que salen de estos programas de capacitación, pero después de esa etapa ya no hay quien los atienda y los puede ayudar de la mano a un siguiente nivel, ¿no? Que es sentarlos probablemente con potenciales inversionistas. Y eso es algo de lo que está haciendo, que está empezando a hacer Cavempe en este momento. Excelente, Román, así es. Y de hecho tenemos un programa por Instagram donde el Guayoyo Emprendedor, donde hemos estado presentando periódicamente venezolanos emprendedores en el Perú con historias maravillosas. Realmente da gusto ver el espíritu emprendedor y cómo con dificultades y con todo lo que eso puede implicar, pues se lleva adelante y van marcando una nueva tendencia. Súper interesante. A ver, Nancy, tú que has trabajado bastante de la mano con la cooperación internacional, ¿qué podrías decir tú del impacto que ha tenido esta cooperación ayudando a mitigar el efecto migratorio? Bueno, yo creo que ahí falta todavía mucho. O sea, si nosotros vemos otros países o otras crisis migratorias como la Siria, por ejemplo, el promedio ha sido algo así de $5.000 por migrante, ¿no? Lo que se ha invertido por parte de la cooperación. Mientras que en el caso venezolano creo que estamos por los $350, si nosotros hacemos una división entre personas. Pero más o menos para que nos demos cuenta de la gran diferencia que hay, ¿no? Y por supuesto que lograr en medio de una crisis migratoria que las personas recuperen su vida, ¿no? La identidad, la experiencia académica, recuperen el estatus social, recuperen el círculo de contactos, el acceso a servicios financieros, etcétera, y se integren culturalmente, pues no es algo que se haga con $350, ni tampoco con $5.000, ojo. Requiere el concurso no solamente de fondos, sino de la voluntad política y social, finalmente, ¿no? Porque la sociedad civil tiene un rol fundamental en la construcción de estos nexos, ¿no? Y lo vemos en la cantidad de familias peruano-venezolanas que nacen todos los días. Cada día que pasa, nacen en este país niños que son peruano-venezolanos. Se forjan familias, relaciones interpersonales entre peruanos y venezolanos. Eso está ocurriendo. O sea, hay un proceso de integración en efecto en curso que es innegable y es imparable. Ahora, que puede facilitarse y que puede haber un bonus, una ganancia en la colocación, vamos a decirlo así, de 1 millón de personas en un territorio de manera muy súbita, como hemos dicho, sí puede haber un bono y puede haber una posibilidad de aprovechamiento. Yo creo que la cooperación tiene un rol fundamental en que ha venido articulando a ciertos actores, ha venido poniendo de manifiesto de la relevancia de determinados temas. Creo que lo que ha ocurrido con las mesas internacionales de donantes ha sido importante, pero creo que también es importante lo que se hace con esos fondos, es decir, cómo logramos que esos fondos tengan de verdad un efecto sostenible y cómo logramos dar el segundo paso de la contención humanitaria a lograr la despauperización de la migración. Porque tenemos personas que están en la clase media en Venezuela y aquí están en la clase media baja o baja. Tenemos gente que estaba de repente en la clase media alta y aquí está en la clase media baja. Porque ha habido un proceso de pauperización en la migración, o sea, en todo el tramo migratorio, pero además con el efecto pues, de la pandemia, etcétera, etcétera, que ya sabemos, ¿no? Y no es lo mismo, por supuesto, los niveles de soporte, ¿no? De espalda que puedas tener en tu país de origen, sino cuando tienes pues que enfrentar todo desde la novedad. Y allí creo que, bueno, por un lado la cooperación viene para finalizar desarrollando programas muy interesantes. Creo que hay una curva de aprendizaje que hay que terminar de sistematizar
experiencias que hay que intercambiar sobre los distintos programas que venimos desarrollando las distintas organizaciones y que hemos tenido aprendizajes a la interna de qué hacer, qué no funcionó, qué se necesita trabajar con otros marcos temporales. Creo que hay que entender los marcos temporales que llevan estos procesos en un país como el Perú. Creo que perdimos a Nancy, primero la imagen y ahora la voz. Sí, bueno, sí, se nos fue Nancy. A ver, Oscar, desde la cooperación internacional, tú como representante de la cooperación internacional, ¿qué nos podrías agregar? Bueno, yo creo que es importante esta división entre la ayuda humanitaria y la protección social para un segmento de la población que lo requiere, por supuesto, y el de las oportunidades económicas, ¿verdad? El que tiene, para mí, modo de ver más sostenibilidad es el de las oportunidades económicas, porque tú generas capacidades locales. Eso debe ser el enfoque de la cooperación, ¿no? Trabajar con entidades locales, sean ONGs, redes, cámaras como CABEMPE, instituciones financieras locales, es decir, entidades en las que tú inviertes, generas metodologías, procesos, capacidades, como lo digo, y ellos lo pueden seguir haciendo en el tiempo, es decir, pueden ir beneficiando a muchas más personas en el tiempo. En el caso de nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con estas entidades locales y lo que buscamos es que aún después de que el proyecto termine, lo sigan haciendo. Y eso quiere decir, si hablamos del ecosistema emprendedor, que es justamente parte de estas capacidades económicas, digamos, de las que hablamos, es que ellos al final empiezan a generar empleos y empiezan a generar, digamos, una corriente de apoyo adicional y se empiezan a generar o a irrigar, vamos a decir, los fondos que la cooperación está, digamos, invirtiendo en esto, ¿verdad? Yo creo que es un tema de ir decidiendo dónde invertirle para tener impactos rápidamente y poder ir irrigando, como le digo, eso únicamente de la experiencia que tiene WOCU en tantos años haciendo proyectos es a través del desarrollo de las capacidades locales, metodologías, productos que sean sostenibles, tanto para las entidades financieras como para las entidades no financieras, hablando de, nuevamente, ONGs, corporaciones, cámaras, etcétera. Excelente. Bueno, yo creo que ha sido una presentación y una conversación muy interesante para todos, pero ya el tiempo nos va ganando, así que quisiera, a nombre de CABEMPE, nuevamente agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por haber confiado en nosotros para llevar adelante este trabajo. Felicitar a los amigos de Equilibrium Sende por un trabajo tan excelente como el que nos ha preparado, y creo que va a ser una excelente herramienta para seguir este trabajo de mejoras o de propuestas, porque es un trabajo en positivo. El aporte de la migración desde el punto de vista fiscal ha sido positivo y son propuestas en positivo para mejorar aún ese impacto. Como decía Oscar, sumar y sumar. Y se presentan este conjunto de políticas públicas como propuestas, pero también no perdiendo el enfoque de que en el entretanto el tema de ir construyendo esta red de emprendimiento con la ayuda de ONGs y de organizaciones especializadas en ello, organizaciones que ayudan a amplificar el impacto de estas acciones, como la Cámara, que sirven de caja de resonancia y de presentación de lo que está haciendo este empresariado venezolano en el Perú. Son todos aportes que van sumando para que este ejercicio sea positivo tanto para la migración venezolana como para el país que nos ha acogido, que es el Perú. Aquí veo que Román me está levantando la mano, que quiere decir algo, pero no, nuevamente... ponernos a disposición de todas las personas que nos están escuchando hoy, ya que tenemos prensa nacional, venezolana, internacional, ONGs, distintas instituciones, ponernos a su disposición para hacerles una presentación, digamos, privada del estudio y que puedan hacer todas las preguntas y dudas que tengan. Pues ponemos el estudio y todo el equipo de CABEMPE pues a su disposición. También darle las gracias a las organizaciones que nos apoyan, como la Konrad en este estudio, próximamente GIS en el programa de emprendimiento,
Y bueno, complementar, pues darle las gracias a todos por estar aquí, y Eleonora, pues cierra tú el evento formalmente. Bueno, el estudio, muchas de las preguntas muchos de los amigos nos preguntaban que si el estudio iba a estar disponible. Sí va a estar disponible, va a estar colgado en la página web de Cavempe, así que los invitamos a que lo descarguen, lo estudien, y efectivamente aquellos de ustedes que quieran indagar más, quieran conocer más, búsquennos por la página y con mucho gusto conversaremos con ustedes y ampliaremos en la medida de lo posible la información. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido una noche sumamente interesante y bueno, esperamos que este estudio tenga los resultados propuestos y sea un impacto en positivo para mejorar las relaciones entre Perú y esta gran migración venezolana en el país. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Saludos. buenas noches. Gracias. Gracias.